Conviviendo con los videojuegos, adicciones sin sustancia. En la actualidad hay varias formas de relacionarse y generar lazos con otras personas. La aparición de los dispositivos electrónicos empezaron a mediar las relaciones entre sujetos. En el caso de los videojuegos MMORPG, las personas pueden acceder a un mundo donde eligen un nombre, los compañeros con los que van a jugar y se entra a otro mundo. Pero no podríamos asumir que esto pasa en los videojuegos. ¿Podríamos hablar de lazo social a partir de los videojuegos? En una pantalla donde no hay un cuerpo presente. Quizá podríamos hablar entonces de un lazo virtual que tiene características socializadoras, un lazo virtual social. Surge la cuestión, ¿cuál es la función social de los videojuegos? En este video hablaremos sobre videojuegos, lazos virtuales, la identificación del sujeto en los MMORPG y algunas derivas sobre la posibilidad de introducirlos en las relaciones pedagógicas. Asumimos que los videojuegos tienen una función social, no como un cliché indemostrable como todos los hombres son perros o todas las mujeres son neuróticas. La popularidad de los videojuegos en los primeros MMORPG, que por su sigla significa Massively Multiplayer Online Role Playing Game, por ejemplo World of Warcraft, llegó a alcanzar la suma de 20 millones de jugadores activos en línea mensuales. Por otro lado, League of Legends, un videojuego que tiene su propio mundial, tipo un mundial de fútbol, pero en este caso de videojuegos, consiguió un pico de audiencia en el 2018 de 205.348.063 espectadores, según los datos de eSport Chart. Esa capacidad que tienen los videojuegos de unir a tantas personas, de ponerlos en función de la realización de una sola cosa, nos permite pensar que los videojuegos tienen una función social. No diríamos que sea un lazo social porque las comunidades virtuales difieren mucho de las comunidades reales, comillas, comillas. Habría que cuestionar también el término de lo real y más adelante lo vamos a hacer. El lazo social virtual difiere del lazo social a secas, porque es carente de cuerpo. En la virtualidad no se pone en evidencia el cuerpo para establecer un vínculo con el otro. Sin embargo, se logran establecer vínculos de otras maneras y quizá no sean vínculos tan permanentes como los vínculos que podemos conseguir con nuestros amigos de carne y hueso. Ahora vamos a pensar qué es la virtualidad. La virtualidad y los juegos de rol en línea se relacionan con conflictivas sociales y psicológicas sumamente contingentes a esta época. El uso de las nuevas tecnologías ha producido cambios en las formas de relación y subjetividad de los individuos que pueden estar en la base de distintas problemáticas sociales y psicológicas. Bárbara Elizabeth Baeza Ibarra. En la actualidad, las pantallas se han convertido en ese halo de luz que guía nuestro cotidiano vivir. Parece que no podemos vivir sin tener una frente a nosotros. Lo virtual tiende a estar del lado de la hiperrealidad. Lo virtual es un universo en donde todo es posible. Al sumergirnos en nuestras pantallas, estamos desatormentándonos de lo insoportable de la cotidianidad. Encontramos un discurso que nos da un nuevo goce. Jean Baudrillard señala que nos encontramos en el éxtasis de la comunicación y afirma: actualmente existe toda una pornografía de la información y la comunicación, una pornografía de los circuitos y las redes. Es así como lo virtual podría llegar a ser percibido sensorialmente por nosotros como algo plausible. La emoción que nos transmite un videojuego puede llegar a ser el clímax, un placentero ganar y perder ilimitadamente dentro de un universo sin bordes. Entonces logramos envolvernos en lo virtual gracias a que invade todos los estadios del ser humano posmoderno, produciendo así un exceso de la realidad que termina con lo real. Desde el psicoanálisis, la identificación es un proceso por el cual un sujeto asimila un atributo de otro, transformándose éste de manera parcial o total sobre el modelo del sujeto. A partir de los juegos de rol en línea,
podemos decir que el sujeto, dentro de ese limitado mundo de posibilidades de lo virtual, se logra identificar, no con un modelo a seguir como sucede con las reconocidas masas, los líderes sociales, políticos y religiosos, sino con un personaje que él mismo idealiza y crea. Tú puedes ser de estatura baja y sentirte mal por tu atributo físico, pero dentro de esta hiperrealidad puedes idearte un avatar que cumpla con ese ideal que añoras, pues como lo hemos afirmado, lo virtual permite esto y mucho más. Además, que en el caso de los juegos en línea se apunta a una individualidad o tal vez una dualidad física. El computador, la consola y yo. ¿Son entonces los videojuegos una manera de romper el lazo social? ¿O será más bien que estos se han convertido en una nueva manera de socializar? Sigmund Freud apunta a que las masas se encuentran unidas por vínculos amorosos. Es un poder que une a los individuos en función de un objeto. En este sentido, la identificación pasa por un proceso de ligamento con los otros, en torno a un otro que estructura la masa. En nuestro caso, ese otro que me identifica, o que saca a flote ese fantasma del yo, sería el videojuego, donde estoy representado como ideal. Los videojuegos cumplen con desplazar la libido hacia un ideal del yo, cumpliendo con las expectativas del jugador, transformándose en su ideal del yo. Es claro que dentro del discurso de la posmodernidad, todo aquello que sea objeto a consumir, sean drogas, fármacos, la Coca-Cola, la televisión y por supuesto los videojuegos, tiendan a ser satanizados. Y es curioso que sea el mismo sistema que ofrece el objeto el que se encargue de hacerlo ver como algo malo. Este es el problema con los medios de comunicación que masifican ideas, donde muestran en este caso que los videojuegos son malos, pero aquí vale aclarar la diferencia entre el consumidor y el adicto. El adicto es el que encuentra un placer prolongado en ese objeto, que lo aleja de su realidad, rompiendo así todo lazo social. El consumidor, con el mismo producto, busca de manera esporádica alejarse un poco por medio de un goce de lo real. En la actualidad, podemos encontrar que hay torneos internacionales de juegos en línea como League of Legends, World of Warcraft, Fortnite, entre otros. Las mismas exigencias del mercado lograron masificar este fenómeno, haciéndolo ver para muchos como una adicción. Esta hiperrealidad mencionada antes se entiende como un concepto que supera la misma ficción, ya que esta no es un reflejo de una realidad, sino que, como simulacro virtual, llega a ser para el adicto a los videojuegos algo más real que lo real. Logra percibirse sensorialmente como algo tangible. El truco visual no se trata nunca de confundirse con lo real, sino de producir un simulacro con plena conciencia del juego y del artificio. Baudrillard, 1998. Podemos aquí pensar en la trama de la película Matrix, en donde Neo, protagonizado por Keanu Reeves, descubre que el mundo en el que creía vivir no es más que un simulacro virtual, en el que se encuentra conectado mediante un cable enchufado en su cerebro. Las miles de millones de personas que viven conectadas a su alrededor están siendo cultivadas del mismo modo para poder dar energía a las máquinas. Esta ilusión colectiva o simulación interactiva es conocida como Matrix, la matriz. Nos encontramos en una paradoja espaciotemporal en donde la hiperrealidad pasa a ser una realidad misma, o donde la hiperrealidad siempre ha sido lo real. En cuestión, el protagonista logra romper su vínculo social alcanzando uno nuevo. Nos preguntábamos si los videojuegos, como objeto de goce, logran romper con el lazo social, o si de cierta forma logra otra manera de hacer lazo social dentro de esa hiperrealidad. A propósito, Baez-Ibarra plantea: en esta modalidad de juego se desprende una nueva manera de sociabilizar, a través de la digitalización y el uso de la tecnología, donde se produce el encuentro de personas con intereses comunes, compartiendo emociones y opiniones de forma inmediata y simultánea en la Internet. Son millones los jugadores que pueden conectarse a través de la red. Por esto, el término de multijugadores, como se mencionó, posee un alcance masivo. Juegan en tiempo real, en línea, porque es necesario estar conectado a Internet para jugar. Según esto, y con lo que vemos en la actualidad,
Los videojuegos en línea podrían alcanzar la función de atar nuevos lazos sociales, ya que se crean comunidades dentro del mismo juego. Por medio del micrófono se entablan conversaciones con cantidad de personas de todas partes del planeta, formando así relaciones sociales con sujetos que probablemente nunca veremos en nuestras vidas. Sin embargo, el sujeto vive sumergido casi de manera perpetua en esa hiperrealidad. Desdibuja sus otros lazos sociales cercanos, la familia, las amistades de infancia y sobre todo la escuela. Lacan plantea que la droga hace romper el matrimonio con el autoerotismo. La sustancia, en función de la tumescencia y la detumescencia, términos aplicados por Lacan para entender la adicción, cumplen con el sostener prolongado de esa tumescencia, lo que permite romper el casamiento con el pequeño pipí. Llegamos a este punto con una cuestión clave. La sustancia, aunque tiene una prolongada tumescencia, llega al punto en el que el sujeto, por una intoxicación o algo similar, deba detener su consumo. En los videojuegos, el placer es aún más prolongado, sin que sea tan nocivo como una sobredosis. Podemos estar 50 horas frente a la pantalla sin siquiera darnos cuenta. Esto quizás haga que las nuevas generaciones encuentren su objeto tumescente en los videojuegos, que tienen un placer mucho más extendido. El docente, dentro del discurso de la posmodernidad, no puede desdibujar y enajenarse de este suceso, donde los videojuegos están presentes en el aula de clase. Los alumnos pueden estar físicamente en el aula, pero su mente está sumergida dentro de esa negra pantalla. Como una estrategia pedagógica, debemos lograr articular el síntoma con un nuevo significante, donde se tenga la oportunidad, por ejemplo, de enseñar ubicación geográfica en inteligencia espacial a partir del mapa de un videojuego. Es resignificar lo que implica el que el alumno esté dentro de ese universo y volverlo una pedagogía. En el intento por llevar esto a las